Bueno, a ver, denme un segundo, a ver si lo busco. A ver dónde lo tengo. Un segundo. A ver, no me acuerdo dónde lo tengo. A ver, en un segundito ahí lo vemos. A ver si. Bueno, empezamos con, se los muestro, mientras van haciendo algún paso ustedes del simplex, ya lo traigo. Arrancamos con la clase con método variable artificial y cuando ustedes se queden haciendo algún paso yo lo busco y se los muestro. ¿Sí? Bueno, vamos a ir arrancando así, no se nos pasa tanto el tiempo, que se pasa rápido. Bueno, nosotros hasta acá habíamos visto problemas de maximización con el método simplex y solamente habíamos visto restricciones menor o igual. ¿Sí? Bueno, la variable artificial surge cuando nosotros tenemos alguna restricción de mayor o igual o exactamente igual, digamos, ¿no? Ya sea problema de maximización o de minimización. ¿Sí? Bueno, fíjense acá un problema, digamos, simple de dos variables, ¿sí? Con dos restricciones. Acá se trata de un problema de minimización, en la cual la primera restricción es de menor o igual, o sea, puede ser un recurso, y la segunda es mayor o igual, puede ser una relación de producción, algo de demanda, o sea, bueno, eso, digamos, no es lo importante, ¿no? Nosotros para arrancar con el método simplex, lo que hacemos siempre es hacer cero las variables principales del modelo, es decir, las variables de decisión, ¿sí? Y a partir de ahí encontramos, digamos, la primera solución básica para que necesita el método para arrancar, ¿sí? Fíjense, si yo hago 0, x1 y x2 se me anulan esos términos, con lo cual me queda S1 igual a 90, o sea, después que digamos, si agregando las variables, a ver, vuelvo un poquito para atrás. Para llevarlo a la forma estándar dijimos que había que transformar las inecuaciones en ecuaciones, ¿no? La primera restricción que tiene el signo menor o igual, agregamos una variable de holgura, no, eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿sí? Y en la segunda restricción, que es de mayor o igual, agregamos lo que se conoce como variable de excedente, ¿sí? Va restando, a diferencia de la variable de holgura, ¿sí? Lo que ustedes tienen ahí con menos S2, ¿sí? Entonces, como les decía, el método simplex parte haciendo 0, x1 y x2 y calcula las otras variables, ¿sí?
Acá se me presenta un problema porque yo tengo S1 igual a 90 y S2 menos S2 igual a 120, que es lo mismo que decir que S2 es igual a menos 120, ¿sí? Con lo cual ahí se me presenta una dificultad, estoy rompiendo la condición de no negatividad, ¿sí? Entonces, cuando se presente este problema, que se da, digamos, por esta restricción mayor o igual, lo que vamos a hacer es agregar una variable artificial, ¿sí? Esa variable artificial es un artilugio matemático que nosotros utilizamos a los efectos de encontrar una solución básica inicial, ¿sí? Entonces, se incorpora la variable artificial, va sumando a la restricción, a la segunda restricción, y se la va a incorporar a la función objetivo con un coeficiente positivo muy alto en el caso de minimización como este, ¿sí? Si es de maximización va con un coeficiente negativo muy alto. ¿Por qué es esto? Porque como les decía, es una, digamos, una trampa que hacemos nosotros para encontrar esa solución inicial. Entonces, cualquier valor que tome la variable artificial va a ser, en este caso, muy grande la función objetivo y nosotros estamos buscando el menor valor, ¿sí? Con lo cual, lo que va a hacer el método es generalmente sacarla de la base en el primer paso nomás, ¿sí? Entonces, por eso que se le da ese valor M, que en el caso de minimización va a ser muy positivo, ¿sí? O sea, un valor muy elevado, ¿sí? Después de acá en más, ¿sí? Funciona el método como lo hemos estado trabajando. Le incorporamos la variable artificial también con coeficiente positivo, perdón, a la condición de no negatividad, ¿sí? Y bueno, básicamente estaríamos en condiciones de armar la primera tabla del simplex, ¿sí? Acuérdense que siempre acá tenemos una matriz, digamos, la cantidad de restricciones son dos, ¿no es cierto? Recuerden que siempre se tiene que armar la matriz de identidad, ¿sí? En todas las tablas de simplex, ¿sí? Si ustedes no agregan la variable artificial, no pueden armar esa matriz con los vectores unitarios, ¿sí? Entonces sí, digamos, síntoma de que le está faltando algo. Entonces hay que agregar una variable artificial. O sea, acuérdense que siempre se tiene que calcular la matriz de identidad de orden igual a la cantidad de restricciones. Sí, no sé si alguien quería preguntar algo. ¿No? Bueno, ahora estamos en condiciones de armar la primera tabla del simplex, ¿sí? Acuérdense, en el primer renglón van todos los coeficientes de la función objetivo, que en líneas generales los llamamos CJ, ¿sí? Después separamos todos los coeficientes, pero no los coeficientes, sino todas las variables, y agregamos una columna con CK y XK, que son las variables que van a estar a la base, ¿sí? Sacamos todos los coeficientes de las variables, ¿sí? Y nos queda armado esto, ¿sí? Profe, fíjense, sí. ¿Podría repetir cómo nos damos cuenta que tenemos que agregar una Sí, variable artificial? a ver. O sea, vos fíjate, siempre se tiene que armar la matriz de identidad, dije yo, que es de orden igual a la cantidad de restricciones. En este caso, vos fíjate que ahí me tendría la matriz 1, 0 y 0 menos 1. No es la matriz de identidad. La matriz de identidad tendría que ser 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? En este caso, que tengo dos restricciones, o sea, la matriz va a ser de 2 por 2. Acá tengo el coeficiente de S2 es menos 1, con lo cual no es igual
a 0, 1, ¿no? Que es, o sea, yo tendría que tener la matriz 1, 0, 0, 1. Entonces, ahí me doy cuenta, me puedo dar cuenta, digamos, rápidamente que le está faltando algo, y sería agregarle una variable artificial. O sea, siempre que nosotros tengamos una restricción mayor o igual, vamos a agregar una variable excedente, que es esa que está restando ahí menos S2, y hay que agregarle una variable artificial para armar la tabla del simple. ¿Sí? Eso es en el caso de minimización. Y maximización lo mismo. ¿Sí? Hasta acá es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Va a cambiar después cuando veamos lo que es el ZJ y el CJ menos ZJ, pero hasta acá se hace igual en el problema de maximización. ¿Sí? Entonces, agregamos una variable artificial a la segunda restricción, que era originalmente, tenía el signo mayor o igual. ¿Sí? Entonces, armamos vamos armando la tabla, o sea, después que colocamos todas las variables y agregamos CK y XK, copiamos todos los coeficientes de la forma estándar, ¿no? Y ahí sí fíjate que tengo la matriz de identidad formada. A la altura de S1 tengo 1, 0, y a la altura de la variable artificial tengo 0, 1. O sea, ahí estaría la matriz de identidad. No sé si te das cuenta. ¿Sí? Bueno, en la primera tabla, ¿sí?, siempre van a ir las variables de holgura a la base y las variables artificiales. ¿Sí? Con lo cual, tengo una variable de holgura y una artificial, son las que van a ir a la base con sus respectivos coeficientes a la altura de CK. ¿Sí? Entonces, acá en la función objetivo, S1 tiene coeficiente 0 y la variable artificial tiene coeficiente EM en la función objetivo. ¿Sí? Después hacemos como nosotros veníamos haciendo en las otras tablas, digamos, calculamos el ZJ y hacemos el CJ menos ZJ. ¿Sí? Este se trata de un problema de minimización. A diferencia del problema de maximización, se llega al óptimo en un problema de minimización cuando en el CJ menos ZJ son todos positivos o nulos. Acuérdense que en el de maximización llegábamos al óptimo cuando eran todos negativos o nulos. Exactamente. ¿Sí? Con lo cual, fíjense, acá 10 menos 2m es negativo, ¿no? Acuérdense, m es un valor tan grande como se quiera. Mínimo debería ser 10 veces el mayor de los coeficientes de la función objetivo. O sea, acá nosotros, si quisiéramos darle valor, le podremos dar a m un valor de 150 como mínimo, y tengo 2 por 150 es 300. 10 menos 300 me da menos 290. Es un valor negativo, ¿no? Eso, o sea, ya habiendo un solo valor negativo en el CJ menos ZJ, eso nos indica que esta solución no sería la óptima, ¿sí? ¿Cuál es esa solución? A ver si la tengo acá. Esa primera solución, ¿sí?, es x1 igual a 0, x2 igual a 0, S1 90, S2 igual a 0 y A2 igual a 120. Y con el valor de Z0 de 120m. Si ustedes reemplazan por ese 150 que yo les había dicho, les da un valor muy elevado, ¿sí? No sé si se dan cuenta, ¿sí? Esa es la primera solución de la cual arrancamos, ¿no? Entonces, fíjense que 15 menos m también es negativo, ¿no? Pero ¿cuál es más negativo? ¿10 menos 2m o 15 menos m?
15 menos m. No, 10 menos 2m es más negativo. Porque si es 150 te va a dar algo así como menos 135 y el otro te daba menos 290. O sea, el más negativo es 10 menos 2m. ¿Sí? Con lo cual, en el próximo paso ingresa x1 a la base. ¿Sí? Calculamos θ, o sea, con el vector de la variable ingresante, ¿sí? O sea, lo divide al vector solución. O sea, 90 dividido 1 me da 90 y 120 dividido 2 me da 60. Con lo cual, fíjense, la variable artificial es la que se va de la base. Generalmente es la primera que se va de la base por este coeficiente m que nosotros le agregamos muy elevado en la función objetivo. Entonces la variable que se va a ser la variable artificial. ¿Sí? Profe, leo una pregunta, y creo que pregunto por muchos de mis compañeros. Cuando se refiere con más negativo, ¿a qué se refiere? O sea, en valor negativo porque es más chico, digamos, ¿no? O sea, eso es el impacto que va a tener en lo que es la función objetivo, o sea, va a disminuir el valor de z, eso es lo que me indica el CJ menos ZJ. ¿En cuánto va a disminuir? El que más negativo tiene mayor impacto, ¿sí? Perfecto, perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, a eso acá preguntaba por ahí Leandro, profe, con más negativo, ¿a qué se refiere? Al valor más chico, ¿sí, Leandro? Y tengo un tema con eso. Bueno, digamos, más negativo me refiero al más chico. Entonces, si ustedes lo ponen, lo grafican, digamos, el más negativo está más lejos del cero, ¿sí? Menos 4 es más negativo que menos 2. Así sí, sería así, Emiliano. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces, ¿cuál es la fila que vamos a empezar a calcular ahora? Acuérdense que vamos a empezar a calcular la fila donde va a estar el 1. Yo voy a trasladar el vector que está a la altura de A2 a la posición de X1, ¿sí? Con lo cual el 2S que está encerrado en el círculo gris lo vamos a tener que hacer 1, ¿sí? ¿Cómo hacemos 1 el 2S? Lo multiplicas por un medio. Lo multiplicamos por un medio, exactamente, ¿sí? Esa es la primera fila que empezamos a calcular, ¿sí? Y después, bueno, calculamos esa fila, o sea, 120 por un medio me da 60, 2 por un medio 1, 1 por un medio 0, menos 1 por un medio menos un medio, y es lo que ustedes tienen ahí, ¿no? Esa última columna donde está la variable artificial no hace falta calcularla en realidad porque una vez que se va de la base la variable artificial no vuelve. Si lo quieren calcular y sacarse la duda, lo pueden calcular, no hay problemas, pero una vez que la variable artificial se va de la base, ¿sí? No vuelve más. Ahora, ¿cómo calculamos F1'? A partir de F2' multiplicado por el opuesto al que queremos hacer 0. ¿Sí? Multiplicado por menos 1. Exactamente, y le sumamos F1. ¿Sí? Esa sería la
operación, digamos, que hay que hacer sobre esa fila. ¿Sí? A ver si la calculan. Bueno, no sé si les dio así. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, después calculamos el ZJ y el CJ menos ZJ. Fíjense cómo son los valores del CJ menos el ZJ. Son todos positivos o nulos. ¿Sí? En un problema de minimización, ¿qué significa entonces? Que se llegó al óptimo. Que se llegó al óptimo tal cual. ¿Sí? ¿Cuál sería esa solución óptima? X1 igual a 60, X2 igual a 0 y Z igual a, X1 60, X2 0, S1 30, S2 0 y A2 igual a 0, ¿sí? Con el valor de Z de 600. Profe, y si me hubiera quedado una variable artificial en las variables básicas, como variable básica, ahí no llegaría a un óptimo. No, hay tres posibilidades respecto de la variable artificial, ¿sí? La primera es que no aparezca la base como es acá, ¿sí? O sea, significa que vale 0. Ese problema tiene solución como este, ¿sí? La segunda posibilidad es que la variable artificial aparezca a la base con un valor igual a 0, ¿sí? Eso significa que el problema tiene solución y la solución es degenerada, ¿sí? Y la tercera posibilidad es que la variable artificial aparezca en la última tabla de simplex con un valor positivo, digamos, o mayor que 0. Eso significa que el problema no tiene solución, ¿sí? Gráficamente se vería, digamos, no se forma el polígono de soluciones, ¿sí? No se cumplen todas las restricciones al mismo tiempo. Entonces, no tiene solución porque no hay polígono, no hay región factible. ¿Sí? ¿Les quedó claro eso? ¿Lo puede repetir, profe? Sí. Dijimos tres posibilidades respecto de la variable artificial. La primera es que aparezca en la última, es que no aparezca, perdón, en la última tabla de simples como en este caso, ¿sí? Entonces eso indicaría que el problema tiene solución. ¿Sí? Este caso tiene solución. La segunda posibilidad sería que aparezca la base, ¿sí? Por decirle, supongamos que aparezca acá la variable artificial, o sea, aparezca acá. A ver.
que aparezca la variable artificial acá, ¿sí? Y con un valor que aparezca así, digamos, ¿no? Con un valor de 0, sería así, ¿sí? Entonces, esa es la segunda posibilidad, ¿no? Aparece una variable artificial con un valor de 0, eso significaría que el problema tiene solución y la solución es degenerada. ¿Sí? Y la otra sería que aparezca la última tabla, pero con un valor positivo, por decirle un valor de 10, ¿sí? Esa sería la tercera posibilidad. Eso indicaría que el problema no tiene solución. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, buenísimo. ¿Puedes repetir la tercera, profe, que se cortó? Sí. La tercera posibilidad es que aparezca la variable artificial en la última tabla del simplex con un valor positivo. O sea, digamos, distinto de 0, ¿no? Negativo no puede aparecer nunca. Sería que aparece la variable artificial con un valor positivo. Eso significaría que el problema no tiene solución, ¿sí? Y gráficamente se ve que no se forma polígono de soluciones, ¿sí? Esas pueden ser preguntas por ahí de teóricas, ¿sí? De esas conceptuales, por ahí tenganlas presentes, ¿no? ¿Sí? Listo, profe, gracias. No, de nada. Fíjense este problema que es cortito y simple. Dice, una compañía elabora 2 tipos de sombreros, ¿sí? Cada sombrero del primer tipo requiere 2 veces más de tiempo de mano de obra que el sombrero del segundo tipo. Si todos los sombreros son exclusivamente del segundo tipo, la compañía puede fabricar un total de 500 unidades al día. El mercado limita las ventas diarias del primero en 150 y para el segundo modelo se ha determinado como norma producir el triple del modelo 1. Supóngase que la ganancia que se obtiene del producto es 80 pesos para el tipo 1 y 50 pesos para el tipo 2. Bueno, hay que plantear el modelo y armar la primera tabla del simplex, ¿sí? Este es un ejercicio sido de parcial en algún momento, por eso está puesto así, digamos. Me gustaría que lo traten de plantear mientras yo busco el otro problema para mostrárselos. Plantéenlo y lo vamos a ver, porque acá tiene una restricción de igual. Vamos a ver qué se hace cuando la restricción es de igual, ¿sí? Plantéenlo mientras yo busco el ejercicio ese de la página, el ejercicio 15 creo que era, a ver si lo encuentro. Y bueno, y resolvemos este con simplex también, ¿sí?
Bueno, ¿cómo vamos, chicos? ¿Pudieron plantearlo? Profe, una consulta. Sí. La semana que viene la profe nos dijo que había un trabajo práctico que era en grupo. Ese, ¿qué día va a ser o cómo va a ser el trabajo práctico? Debe ser el primer. A ver, dame un segundito que me fijo. No me acuerdo así de memoria. Dame un segundito. Vamos a ver el cronograma. A ver de qué es el práctico. Vamos a ver. ¿Pudieron plantearlo, chicos, al modelo? Por ahí no sé si le trajo alguna dificultad la primera restricción, ¿no? Yo le había puesto otra que, realmente me confundió, que es de que el primer tipo de sombrero requiere el doble de tiempo para fabricar que es del tipo 2. Fíjense, a ver, a mí me da así, no sé si ustedes lo pudieron plantear así. Había varias formas de plantearlo en definitiva, ¿no? Pero bueno, una es esta. ¿Sí? No sé si les dio así. Profe, si hay varias formas de plantearlo. Cuando nosotros obtengamos Z, en teoría, si lo que planteamos nosotros está bien y es diferente, deberían dar los mismos Z, ¿no es cierto? Claro, digamos, acá hay dos posibilidades de plantear esa primera restricción, ¿no? Yo la puedo plantear como está ahí, ¿sí? Otra la podría haber planteado, fíjense, de esta forma, digamos, ¿no? Por ejemplo, en función de como tiempo, ahí está planteado como capacidad de producción, ¿sí? No sé si alguien tiene, ¿qué les parece esa forma, digamos, no? Si, digamos, no es que haya, tiene que dar el mismo valor. Fíjense, yo lo podría haber planteado también como tiempo, como les decía, lo podría haber planteado como
de esta forma, así. 1 sobre 250 por x1, ¿sí? Es el tiempo que me lleva a hacer una unidad de producto 2. ¿Sí? Y acá sería 1 dividido 500, es la fracción del tiempo que me lleva a hacer una unidad de x2. Y esto tiene que ser menor o igual a 1. ¿Sí? Acá está planteado como tiempo esa primera restricción y arriba como capacidad de producción. ¿Se entiende? Lo podría haber planteado como acá 24, si lo planteaba en horas, suponiendo 24, y acá le pongo menor o igual a 24, que son las horas del día. Pero en definitiva, ¿sí? Fíjense que si yo multiplico a todo por 500, me va a terminar dando la primera restricción de la forma que está arriba, ¿sí? Pero tiene que de alguna manera ser, digamos, estar relacionado con la primera restricción. O sea, esta restricción que yo hice acá, igual que la anterior, con la primera son semejantes, digamos, ¿sí? No hay otra forma. No sé si alguien lo planteó distinto, lo analizamos si quieren. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, claro. ¿Alguien lo planteó distinto? ¿No? No me salía a mí. No, profe. ¿No te salía? No. Ahora, vos fíjate, no sé si a alguien no le salía, ¿no? Pero fíjense que si yo hago solamente el producto 2, o sea, elimino ahí lo que tiene x1 y x2 me va a dar menor o igual a 500. Acá, digamos, si no se especifica otra cosa, creo que queda claro que se pueden hacer los dos productos, o el sombrero tipo 1 o el sombrero tipo 2. Entonces, si yo hago el tipo 1, puedo hacer máximo 500 solamente, ¿no? Si hago solamente x1, como utiliza el doble de tiempo, puedo hacer 250. Y es lo que está reflejado con la restricción. ¿O no? ¿Lo ven así, chicos? Sí, ahora. ¿Sí? Bueno, esto es plantear, o sea, por ahí, como les digo, por eso la idea que hagamos ejercicios, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Les quedó claro entonces esa restricción? La forma, digamos, ¿no? Bueno, la tercera restricción, x2 igual a menos 3x1, ¿sí? Para armar el simple lo vamos a tener que llevar como está ahí abajo, ¿sí? O sea, paso el menos 3, x1 lo paso restando y me queda menos 3x1 más un x2 igual a 0. ¿Sí? Esa es la forma de restricción. El lado derecho, un valor que puede ser 0 y todas las variables del lado izquierdo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos este modelo, un problema de maximización, ¿sí? Y tiene una restricción de igual, ahí la tercera restricción tiene el signo exactamente igual, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a armar. Sí. Quería. No te entendí, se entrecortó. No, profe, todo bien por ahora. Bueno. Profe, una consulta. ¿Se acuerda Sí. que usted hace un tiempo nos pasó un link de una página que lo resolvía como de forma automática?
Cuando yo pongo una restricción que tiene un igual, me lo toma como si fuera, como que fuera no válido. Ya me parece raro. ¿Con cuál probaste? ¿Con PHP Simplex? No, ¿O no, 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 no sé qué página. Es una página que está en inglés, que la pasó una vez en una clase. Fíjate, prueba con PHP Simplex. La verdad es que no recuerdo haberlo probado con el signo igual, pero no debería dar error. Fíjate, prueba si no con PHP Simplex. Ahí también que te hace el gráfico, te lo resuelve tabla por tabla, nomás que un poquito distinta la tabla. Cambia las posiciones de las columnas, pero utiliza algo parecido a lo que hacemos nosotros. Después, si quieren, lo vemos. No hay problema. Si quieren Ah, bueno, le grabo. hacer este ejercicio después, si quieren, lo pasamos ahí a PHP Simplex y lo mostramos, ¿sí? Bueno, vamos, fíjense, transformamos las inecuaciones en ecuaciones, ¿sí? O sea, yo tenía acá este modelo, las dos primeras restricciones son de menor o igual, o sea, agrego variables de holgura, ¿sí? Para llevarlo a la forma de igualdad, ¿sí? Y me queda esto fíjense que llevé todas las variables del lado izquierdo en la tercera restricción, ¿sí? Y me queda esto, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá vamos a tener un inconveniente. ¿Por qué? Porque yo tengo S1 igual a 500, S2 igual a 150, ¿sí? Y me queda la tercera restricción, nada igual a 0. Entonces, eso es un inconveniente para encontrar la primera solución básica inicial, ¿sí? Con lo cual, cuando nosotros tenemos restricciones, digamos, de igual, vamos a agregar una variable artificial, ¿sí? Y fíjense, ahí se le forma la matriz de identidad, en este caso de orden 3, ¿sí? Y ahí tienen el vector a la altura de S1, 1, 0, 0, a la altura de S2, 0, 1, 0, y a la altura de A3 tengo el vector 0, 0, 1. ¿Sí? Y acá procedemos ahora como hacemos con el método simplex, ¿sí? Tomamos, en el primer renglón ponemos los coeficientes de la función objetivo, después separamos las variables, agregamos el vector solución, que es el lado derecho de las restricciones, y le sumamos CK y XK, que son los coeficientes y las variables que van a estar a la base. ¿Sí? Sacamos los coeficientes, y fíjense, ahí claramente está la matriz de identidad, ¿la ven? Siempre se tiene que formar esa matriz de identidad, ¿no? Que corresponde con las variables que están a la base, ¿sí? Entonces, las variables a la base, ¿cuáles van a ser? S1, S2 y A3. Exactamente. ¿Sí? Fíjense que este problema es de maximización. ¿Cómo incorporamos la variable artificial a la función objetivo? La que tiene Fíjense, mayor valor. con el coeficiente negativo muy alto, ¿sí? O sea, menos m, ¿sí? Entonces, cualquier valor que tome la variable artificial, ¿cómo va a ser el valor de la función? ¿Cómo lo va a hacer? Muy negativo.
muy chico. Positivo. No, cualquier valor que tome la variable artificial, ¿qué valor toma la función objetivo? Muy chico. Muy chico, negativo. ¿Sí? Pero en el CJ menos ZJ lo va a hacer positivo. Claro, sí, después cuando operemos en el CJ menos ZJ lo hace positivo. Sí, tal cual. Pero digo acá el valor de la función objetivo va a ser muy negativo, muy chico, digamos, ¿no? Menor a 0. ¿Sí? Yo estoy buscando el máximo, entonces lo que va a hacer el método es sacar de la base en la segunda tabla, digamos, la variable artificial generalmente. ¿Sí? Calculamos el ZJ como la suma producto del vector CK por el vector solución, me da 0, y después por cada uno de los vectores donde están las variables, ¿no? Hacemos CJ menos ZJ, y acá se opera como nosotros hemos estado operando en el simplex. ¿Sí? Profe, ¿por qué X2 es 50 más M? ¿Por qué no te escuché? ¿Es 50 más M, X2? CJ menos ZJ de X2. 50, a ver, Es cuando vos menos calculás menos el M, ¿no? ZJ, cuando calculamos el ZJ, fíjate, tengo 0 por 2 más 0 por 1 menos m por menos 3 me da 3m positivo. A la altura de x2 tengo 0 por 1 más 0 por 0 más menos m por 1. En definitiva me queda menos m. Sí. Cuando resto 50 menos m, el menos se transforma en más, así que me queda 50 más m. Ahí está. Sí. Entonces, ¿tengo alguno positivo acá? X2. ¿Cuál? 50 más m es positivo, y 50 menos 3m, ¿cómo es? Negativo. 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 O sea, acá tengo un solo positivo. O sea que en el próximo paso, la variable que ingresa a la base, ¿cuál es? X2. X2. ¿Sí? Entonces, con el vector de la variable que ingresa a la base, vamos a calcular θ y el vector solución, ¿no? ¿Cuál es la variable que se va entonces? A3 puede ser. Y me quedaría 500 sobre 1, me da 500. 150 sobre 0 es un número muy alto, muy grande. Y después 0 dividido 1 me da 0. O sea, la variable que se va sería la variable artificial, ¿no? Es la más chica, 0. ¿Sí? Θ puede ser mayor o igual a 0, ¿no? Claro, puede ser 0. Ah, bien, no me acuerdo. Nunca va a ser negativo. Profe, y Nunca puede ser negativo. Lambda y J, ¿tiene que ser mayor igual a 0 o mayor a 0? Puede ser 0 también, porque cualquier número dividido 0 te da 0. Digamos, lo que no puede ser lambda y J es negativo. Porque cuando lambda y J es negativo, ¿sí? Ese valor
no se tendría en cuenta para seleccionar el tita. Inclusive si es 0 dividido un número negativo, porque da la idea de que si sacando de que sea 0, cualquier número dividido uno negativo le va a dar negativo, con lo cual rompe con la condición de no negatividad. ¿Sí? Por eso. Bueno, a ver, ¿quieren terminarlo a ver y vemos las dudas que van teniendo? ¿Qué variable saldría entonces? Saldría a 3. Entra x2, calculamos el tita y por el tita s, la variable que se va entonces sería a3. ¿Se animan a hacer la próxima tabla? ¿Sí? Bueno, les doy un par de minutos y lo corroboramos. ¿Sí? Así paso, se ejercitan un poquito. Profe, perdón, ¿cómo era lo del trabajo práctico? Que justo surgió otra pregunta y no me la terminé de responder. ¿Cómo? No te escuché. ¿Cómo era lo del trabajo práctico? Porque justo me estaba respondiendo y un chico preguntó algo del ejercicio y bueno, eh, Ah, sí, tenés razón. A ver, dame un segundo que me fijo. Dame un segundo. ¿Cuándo es el práctico? A ver, dame que me estoy fijando. Ah, sí, estoy fijándome porque tengo acá en el Excel, no aparece, pero debe ser el práctico, digamos, menos simplex, calculo, entraría todo lo que es la parte de modelización y que tiene que ver con lo que es la parte de movilización, básicamente, ¿no? Dame un segundo, a ver si lo encuentro. ¿y eso cómo sería? ¿Nos dan como si fuera una actividad y nosotros después lo subimos o se responde en clase o cómo sería? Si es el práctico, que estamos más o menos en la fecha del práctico, sí. Eh, Teóricamente esto en clase lo hacíamos en grupo, ¿sí? En clase. Lo que pasa es que ahora con este tema de esta modalidad, no creo que lo hagamos en clase porque no lo veo en el cronograma de clases. No lo veo en el cronograma de clases, o sea, por ahí. A ver, dame un segundo que voy a ver qué es lo que había acá en el. No veo bien
pues nosotros nos manejamos con un Excel y no lo veo en la planificación, pero dame un segundo que me voy a fijar acá con el tema, ahí se parece el cronograma. O sea, es la actividad práctica número 1, pero vos sabés que no veo bien si lo vamos a hacer en clase. Eso es lo que me genera dudas. Tendría que ser la semana que viene y es para hacerlo en grupo de hasta 5 personas. ¿Sí? Pero la modalidad, la verdad que vos es que no me acuerdo de cómo lo hacíamos, si lo hacíamos en clase, porque la semana que viene, o sea, acá es como si se diera clase normal, eso es lo que me llama la atención. Normalmente teníamos la semana esa para hacer los prácticos, el año pasado lo hicimos así, pero acá no me aparece como semana de que se haga el práctico en clase. ¿Sí? En la UV, profe, dice semana del 26 trabajo práctico, lo agregaron así. Claro, entonces el práctico en horario de clase. Estaba buscando eso, lo estaba buscando en investigación operativa, en el aula virtual, pero no lo encontraba. No, lo pusieron en texto, no más arriba, como En texto nomás lo pusieron. Sí. Acá está, sí, está bien. Durante la semana del 26 de abril se realizará el primer trabajo práctico. Sí, es la primera actividad que no va más allá de simples, digamos, ¿no? Va a ir un ejercicio metográfico, va a ir todo lo que tenga que ver con planteo, ¿sí? Podría ir algo de simplex. Sí, no, acá está, es cierto, no lo había visto. Lo que no sé si se va a hacer en horario de clase, eso ahí me generó una duda, porque en el cronograma dice otra, digamos, es como que se sigue con las clases en el cronograma, ¿sí? Eso es lo que veo en el cronograma. Así que posiblemente se tenga que hacer, es para hacerlo en grupo la actividad práctica, ¿sí? De hasta 5, que ya ustedes ya han formado los grupos, por lo que vi. Sí, la profe nos avisó, nos hizo formar los grupos, Sí. pero no nos había dicho bien cómo iba a ser la modalidad, por eso preguntaba.
Sí, a mí me hiciste, normalmente, pero en clase, cuando estamos en clase, lo hacemos en horario de clase. Acá debería ser algo parecido, pero no lo estoy viendo que lo vaya, no sé si ha decidido hacer otra cosa y no nos avisó, pero no veo eso, digamos. De todos modos, el lunes le preguntan al profe si lo vamos a hacer en clase, eso me generó dudas, si lo vamos a hacer en clase o o lo van a hacer en otro horario, digamos, porque según el cronograma, la semana que viene ya estamos con interpretación económica, capaz que lo hagamos en clase, capaz que por ahí lo hacemos en clase. Pero me genera la duda si en el horario de clase pero es esa actividad, ¿sí? Así que bueno, de todos modos el lunes le pueden preguntar al profe si lo vamos a hacer en horario de clase. Bueno, ¿pudieron terminar la tabla, chicos? No sé si tienen alguna duda. Fíjense que como la fila F3 es la primera que tienen que calcular, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Tienen profe. que trasladar, acuérdense, el vector que está a la altura de A3 a la posición de X2. ¿Sí? Como ya es 1, tienen que copiar la fila F3' tal cual está la F3, porque ya está el 1. Y la F2' ya está el 0 arriba del 1, lo cual la tiene que copiar tal cual. ¿Sí? Lo único que les queda calcular sería F1. Sí, profe, o sea que dado eso, esas dos que quedan iguales, el Z también te queda en 0. El Z también quedaría en 0. Sí, a mí me dio así. Y fíjense, en el próximo paso, la variable que ingresa sería X1. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien tiene preguntas. Bueno, acá veo Bruno, no sé qué problema tiene en casa. No hay problema, Bruno. O sea, sé tranqui. De todos modos, yo no escucho ruido. El ruido lo debe tener vos, seguro. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. Ah, profe. Se ¿No? entiende, profe. Calculen, fíjense que este todavía no es el óptimo, ¿no? Falta una tabla más. Fíjense que, bueno, entra X1 y cuando calculan tita, fíjense, o sea, a uno le va a quedar tita 1, 500 sobre 5. Acuérdense que es el vector de la variable que ingresa, ¿no? Tita 2 va a ser 150 sobre 1 y tita 3 es 0 dividido menos 3, ¿sí? Entonces, cuando el lambda y j es negativo, ese tita no se tiene en cuenta para seleccionar la variable que sale de la base.
O sea, cuando el lambda IJ es negativo. Con lo cual, de la base se iría S1. ¿Se dan cuenta, chicos? Ténganlo en cuenta eso, ¿no? Si fuese un número cualquiera distinto de 0, el número sería negativo y fíjense que es el valor que va a tener la variable. El θ más chico siempre es el valor que va a tener la variable en el próximo paso, la variable que ingresa a la base, ¿no? Con lo cual, no puede ser negativo. Por eso ese θ3, al ser lambda IJ negativo, no se tiene en cuenta a la hora de seleccionar la variable que va a salir de la base. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿y cuáles serían los valores de X1, X2 y Z cuando termine el ejercicio? Cuando termine el ejercicio, X1 es 100, X2 300. Y Z creo que, bueno, no sé si, no recuerdo, 230, 23, a ver. Hay que reemplazar de un segundo. Tengo 100 por 80 más 23.000 me da. 23.000, sí, está bien. 23.000. Profe, una consulta. Sí. Usted hace un rato dijo que lambda sub IJ debería ser mayor o igual a 0, ¿no? Digamos, cuando hay un lambda IJ que es negativo, como, digamos, hablando de que utilizo para calcular θ, cuando es negativo, no se tiene en cuenta ese θ. Vos fíjate que acá, cuando entra a la base X1, claro, ¿sí? El θ, para calcular θ, o sea, el vector de la variable ingresante, que es 5, 1, menos 3, pasa a dividir el vector solución. Entonces, tengo 500 dividido 5 es 100, 150 dividido 1 es 150, y θ3 es 0 dividido menos 3. Pero ese θ, al ser el lambda IJ negativo, no se tiene en cuenta para determinar la variable que se va de la base, ¿sí? Entonces, se define entre θ1 y θ2. Claro, yo me refería, por ejemplo, en el caso de θ3, que tiene 0, dividido 1. En caso que hubiera sido un 0 acá, no lo podía resolver. Por eso digo. ¿Qué valor 0 decís vos? A donde está el círculo marcado en 1, ahí en el 2. Si hubiera habido un 0. Si hubiera habido un 0, ¿en dónde? ¿En el menos 3? Al lado, ahí, al lado, en 1. No, en realidad ahí, acuérdense que ahí hay un vector unitario, o sea, a la altura de x2 tengo 0, 0, 1, es porque está la variable x2 a la base. Eso siempre se cumple, ¿no? Bien, bien. Donde está el vector unitario, fíjense, por columna. Yo tengo el 1 a la altura de ese 1, o sea, ahí tengo un vector unitario a la altura de ese 1 por columna.
el vector 1, 0, 0, y por fila tengo la variable a la base C1. Después, a la altura de C2 tengo el 1 y los otros elementos son 0. Eso es porque está la variable. O sea, donde están los vectores unitarios, significa que es la variable a la que está la base, digamos, ¿no? Está bien. Bien, Dani, gracias. Eso se da siempre. Profe, una consulta. Sí. En la última parte de la tabla que hizo, en lo que es la columna A3, Sí. en F2', o sea, abajo del menos 1,5. Perdón, abajo del menos un quinto. ¿No sería un quinto positivo en el 0? Puede ser. A ver. Sí, La también me F2 segunda decís vos, ¿no? Sí. Se calcula a partir de F1 multiplicado por menos 1. Está bien, sí, aparentemente ahí sería un quinto. Sí, puede ser que me lo comí acá. Aparentemente es... ese valor, ¿no es cierto? ¿Decís vos? Sí, sí, profesor. Bueno, sí, ahí me había equivocado yo. Está bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? O sea, fíjense, entonces, repasando un poquito, nosotros digamos, en el caso de tener una restricción menor o igual, para llevarlo a la forma estándar, agregamos una variable de holgura, ¿no? Cuando tenemos, o sea, para resolverlo con el simple, me refiero, ¿no? Si es una restricción de menor o igual, se agrega una variable de holgura. En el caso de que sea una restricción mayor o igual, tenemos que agregar una variable excedente y una variable artificial, ¿sí? Y en el caso de una restricción de igual, para llevarlo al simple, tengo que agregar una variable artificial, ¿sí? Sí, profe, eso también ¿Todo claro, lo chicos? ¿Les menciona quedó? en el libro. Quedó claro. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Les debo el ejercicio, lo tengo que buscar, no lo encontré así rápidamente. Me había olvidado que le había dicho que le iba a mostrar el ejercicio. El que quería ver el ejercicio, ¿tiene alguna duda? Lo vemos la semana que viene, ya se los busco. Pero si tiene alguna duda, la podemos aclarar así. Pero si no, lo vemos la semana que viene, de todos modos, ¿sí? Bueno, profe, la semana que viene se lo recuerdo otra vez. Bueno, sí, recuérdamelo porque yo me olvido seguro, así que recuérdamelo. El resto, chicos, ¿alguna duda? No sé, acá en el chat, porque por ahí no lo veo el chat. A este ejercicio, más que subirlo, si alguien me manda un mail, se lo mando, porque no quiero subir tantas cosas ahí en esa aula virtual, que si le agregamos más cosas, se confunden todos no se sabe de dónde tiene que estudiar, pero si me mandan un mail, se lo mando a esto, no hay problema, chicos. Bueno, chicos, no sé si no tienen dudas. Por hoy ya menos cuarto, ya. Si no tienen dudas, Profe. nos vemos el martes entonces que viene. ¿Sí? No, perfecto. Bueno, Sí, chicos, profe. nos estamos viendo. Suerte. chao, profe. Chao, chao.